Bueno, buenos días. Muchas gracias a Francis Alamino y a Maite Salces por invitarme a participar en este foro en un tema tan interesante que tanto me interesa, que tanto nos interesa a todos los que estamos aquí y que tantas energías nos ha consumido y nos consumirán, ¿no? Tengo que deciros que, bueno, estoy encantado de haber oído tantas cosas tan interesantes desde el día de ayer hasta el día de hoy. Ayer la intervención de Noemí Pereda, me pareció, me llevó al principio, ¿no? Me llevó a los principios cuando hablábamos con Victoria Noverol, cuando hablábamos de Arramburrena, cuando hablábamos con los primeros, con las fuentes que fueron los primeros que empezaron a mover el tema en España, y estábamos entrando en ese tema. Me puso en la situación de entrar en lo académico, ¿no? De que este tema tiene que ser tratado desde lo académico. Tenemos que entrar en las bases académicas del problema y en las bases académicas de cómo se aborda y cómo es el concepto. El concepto tiene que aprenderse en las universidades. Este tema se tiene que aprender a tratar en las universidades. Y nosotros somos profesionales que tenemos que estar bien formados para desarrollarlo y para trabajarlo. Y las instituciones tienen que prepararnos los protocolos y los medios para que nosotros podamos trabajar y hacerlo estupendamente. Pero es un tema que tiene que venir desde la formación, porque los conceptos de infancia, de salud, los conceptos de abandono, de maltrato, de abuso sexual, tienen unas consecuencias, tienen una forma de expresión que tiene que venir de la facultad. No podemos inventarlo en los juzgados, no podemos inventarlo en los centros de salud, no podemos inventarlo trabajando. Haremos lo que podamos, pero esto nos lo tiene que venir ya sistemáticamente preparado, y tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos desde el pregrado. Y a mí me dio mucha alegría porque de nuevo volvemos a hablar en ese tono, en un tono científico. Este es un tema científico, en gran parte, en gran medida. Yo voy a hablar de mi experiencia desde el sector sanitario. Yo soy desde aquella escuela en que estamos convencidos de que el abuso sexual de menores no lo resuelve el médico solo, no lo resuelve el psicólogo solo, no lo resuelve una consejería sola, no lo resuelve la policía sola ni el juez solo. Esto lo resolvemos entre todos, y si trabajamos bien entre todos lo resolveremos bien, y si trabajamos mal o no trabajamos entre todos lo resolveremos mal, con mucho más problemas de los que se están generando actualmente. Por eso voy a hablar desde el sector sanitario, cada uno que hable desde el suyo, y lo voy a hablar pues asumiendo con mucha alegría la cantidad de avances que hemos tenido, la cantidad de gente que se han implicado y que están trabajando por el tema, y que estamos aquí, que estáis aquí, que están trabajando desde el sector sanitario, ¿no? Y gente que se están dejando la piel, y gente que es para estar orgulloso de su trabajo, porque hay mucha gente que está ahí haciendo cosas verdaderamente importantes para trabajar en la asistencia de niñas que tienen y niños que tienen derecho a ser tratados adecuadamente porque tienen un problema y son vulnerables. Y es nuestra obligación profesional e institucional, ¿no? Y me alegra mucho de que, bueno, hay que sentirse orgulloso, pero nosotros no podemos caer en la autocomplacencia de decir hay que ver lo bonito de lo que estamos haciendo y la cantidad de cosas que estamos haciendo y la cantidad de programas que te puedo yo enseñar de las cosas que estoy haciendo y de lo bien que estoy haciéndolo. No podemos caer en la autocomplacencia, tenemos que ser críticos, autocríticos y constructivos. Porque si no criticamos, no avanzamos. Y si no avanzamos, no le damos la necesaria calidad asistencial a la que tienen derecho. Desde mi sector, desde el sector de la salud, bueno, puedo decir que a pesar de los avances de los que me siento tan orgulloso, de los que nos podemos sentir todos tan orgullosos, y hay que ver lo que hemos avanzado, hay puntos de mejora. Hay puntos que tenemos que mejorar, precisamente para dar una asistencia de calidad. Porque hay que evaluar lo que estamos haciendo para poder mejorar. Y hay que ver los problemas como oportunidades de mejora, no como crítica sangrante, sino oportunidades de mejora. Y tenemos la obligación de mejorar niño a niño. No digo año a año, niño a niño. Tenemos que evaluar cuál ha sido nuestra actuación y la actuación de los demás que estamos en esta mesa sentados, niño a niño, a ver cómo lo estamos haciendo. Desde el sector sanitario yo haría cuatro propuestas, cuatro críticas, cuatro autocríticas de mejora. Primero, que no detectamos suficientemente, no sabemos detectar suficientemente.
Si es verdad, y es verdad, que el 20% de la población infanto-juvenil está padeciendo o ha padecido alguna forma de abuso sexual, nosotros no vemos el 20%, nosotros no detectamos el 20%. Y deberíamos detectarlo porque por los servicios sanitarios pasa casi toda la población varias veces al año. Casi toda la población infantil varias veces al año. ¿Por qué? Primero, por falta de formación de profesionales. No estamos formados, no se nos forma, no estamos formados ni pregrado ni posgrado. Ni los pediatras, ni los médicos de familia que cubren 14, 18 años, ni ginecólogas, ni servicios de urgencia, ni unidades de salud mental infanto-juvenil, que no entran en el tema, salvo gloriosas excepciones, por ejemplo en Cádiz, pero porque siempre hay una persona detrás que tira del tema. Cuando algo funciona en algún sitio, bien, generalmente está vinculado al interés implícito de alguna persona. Lo mismo que las unidades asistenciales más o menos específicas, más o menos especializadas, de atención del abuso sexual en centros sanitarios. Depende de la persona que esté. Cuando se cae la persona, a la institución parece que no le interesa. Se acabó. Y después, otro tema, aparte de la formación de profesionales, que no la tenemos, en mi sector creo que no la tenemos suficientemente específica, está el tema de que no existen protocolos adaptados, en cada centro. En cada centro tiene que haber protocolos adaptados de cuando llega esto, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y tiene que haber un referente y tiene que haber distintos especialistas de referencia. Y tiene que haber una cierta estructura funcional, y tiene que haber un circuito de derivación, y tiene que haber un nivel de procedimiento, y tiene que haber instalaciones. Eso no existe en la mayoría de los centros, puede haber gloriosas excepciones. Segundo problema, no notificamos suficientemente. En los datos de notificación de la Consejería de Igualdad da pena la poca notificación de los simias que hacemos los médicos, ¿no?, desde el sector sanitario. Probablemente porque el simia no está diseñado para el sistema sanitario. Probablemente. Yo creo que ya hay que revisarlo, y hay que revisarlo contando con el sistema sanitario. Porque si nosotros hacemos una hojita para que tú me hagas lo que yo quiero que me hagas, como yo quiero que me haga, probablemente no sirva. Entonces hay que contar con la persona que lo tiene que hacer. Nosotros hicimos un estudio de los 3 hospitales públicos de Sevilla, donde participó ADIMA, por supuesto, y EICAS, estábamos todos, y estudiamos 77 casos en profundidad. De los 77 casos que estudiamos en profundidad, el 60% no hicimos un parte de lesiones. El 60% no hicimos un parte de lesiones. Quizás porque se confunda denunciar con notificar. Yo jamás he denunciado a nadie. Jamás he puesto una denuncia por abuso sexual. He notificado, he informado a su señoría o al simia, a través del simia, que he visto esto, que soy en conocimiento de una situación que puede ser constitutiva de delito. Yo nunca he acusado a nadie ni he denunciado a nadie. He notificado y he puesto en conocimiento. Quizás sea cuestión de procedimiento. Otra cosa, tercer problema, es que nosotros no detectamos a tiempo. El sistema sanitario no detecta a tiempo los casos de abuso sexual. Resulta de que el diagnóstico, resulta de que en el estudio que nosotros hicimos, por ejemplo, los casos de abuso sexual, la mayoría, el 60%, el 63%, se da en menores de 6 años de edad. Esto empieza muy pronto. Y en nuestra experiencia del Hospital de Valme, por ejemplo, teníamos el 45% por debajo de los 4 años. Quiere decir, esto empieza muy pronto. Y a esa edad existen problemas de conocimiento, de expresión lingüística, de expresión de conceptos, y a esa edad no verbalizan o lo verbalizan tarde. Y mientras que lo verbalizan, pues se nos escapan otros indicadores de sospecha, porque como no tenemos formación, no lo conocemos. Y no estamos pendientes de indicadores físicos, que puede ser un sangrado, que puede ser un arañazo, o que puede ser restos biológicos, o que puede ser un equimosis. Pero como no incluimos el abuso sexual,
como no lo valoramos como un indicador de sospecha de abuso sexual, no incluimos el abuso sexual dentro del diagnóstico diferencial. Como no lo incluimos, no existe el problema, no va a existir el problema, no lo detectamos. No hacemos caso de los indicadores físicos, que los hay. Y después, los indicadores de conducta. Un niño que antes era de una determinada forma, a partir de un determinado momento deja de ser así y empieza a ser de otra manera. O empezamos a hacer una exploración y cuando llegamos a explorar genitales el niño tiene una reacción de pánico que es injustificable, injustificada. Bueno, tenemos que saber que eso hay que valorarlo en su contexto, tenemos que encender signos de alarma, botones de alarma, ¿no? Pero nosotros tenemos el diagnóstico tal como está planteado el sistema, tal como estamos planteando el sistema. Tenemos el diagnóstico basado en el testimonio de la víctima. Y la víctima no habla, o no sabe hablar, o habla tarde. En nuestros 77 casos, el 18 y pico por ciento, casi el 19%, verbalizó entre 7 y 12 meses después de iniciarse los abusos. O sea, ya llegamos tarde, porque el niño empieza a hablar tarde cuando habla. Casi siempre habla la madre. Y solamente el 78% habla en el estudio psicológico. El resto no habla ni en el estudio psicológico, porque hay niños que no lo cuentan, hay niñas que no lo cuentan. Quiere decir, tenemos un desfase en la detección del problema porque lo confiamos casi todo o mucho en el testimonio de la víctima, por una parte, y por otra parte porque no sabemos valorar, no sabemos incluir los indicadores físicos y los indicadores de conducta que existen como indicadores de sospecha. Y eso se debe en gran parte a la falta de formación. En gran parte también porque en muchos casos se retrasa la exploración física de los casos de abuso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un niño dice que ha tenido un episodio de abuso, o no se le echa cuenta, o se lleva tarde al médico, o se lleva primero al psicólogo, o se lleva primero al juez y después va al médico. Después de las pasadas las 48 o 72 horas que se han perdido la mayoría de los indicadores físicos, porque la mayoría de los indicadores físicos que existen se curan íntegramente muchas heridas o desaparece un resto fisiológico. Y lo llevamos tarde al médico. En nuestro estudio, el 46,8% recibió la primera asistencia médica más de 30 días después del episodio, del último episodio de abuso sexual. Vale. Quiere decir, parte nos llega tarde y en parte nosotros no sabemos detectarlo. Si no se valoran adecuadamente los indicadores físicos por parte de los médicos, en gran parte es por falta de formación, por falta de experiencia y por falta de tiempo para hacer una asistencia adaptada a este tipo de problemas. Eso, que por una parte debe ser un objetivo del profesional, también tiene que ser un objetivo de la institución, porque este es un problema de salud pública y no se está tratando como un problema de salud pública. Cualquier problema de salud pública que tenga una infección prevenible con vacunas tendría un calendario vacunal y una estrategia. Este no tiene una estrategia como problema de salud pública, este es un problema que no la tiene. Entonces, la institución sanitaria no está interesada en que los profesionales, no digo que no le interese, pero no hace lo necesario para que los profesionales, todos, el 100% de los profesionales, detectemos, notifiquemos y tratemos. Cuarto nivel de problema. No ofrecemos, bueno, hay uno antes que no me lo quiero saltar porque es la oportunidad. Se debe considerar que las citas de los médicos forenses con estos niños de sospecha pues puede pasar días o semanas más tarde. Y días o semanas más tarde o el día de la vista no sirve prácticamente para mucho. Este es un tema que de alguna forma tenemos también que replanteándolo. Y es parte de la asistencia sanitaria, aunque sea dentro del dispositivo judicial. No ofrecemos la necesaria calidad asistencial. Primero porque el diagnóstico de abuso sexual, entendemos en nuestra experiencia, debe ser siempre médico, siempre social y siempre psicológico. Médico, psicológico, social, médico, social, psicológico, psicológico, social, médico. Siempre tiene que haber los tres patas.
porque aunque sean con un grado de evidencia diferente, cada uno va a aportar una visión que es complementaria entre los tres, y entre los tres podemos hacer un buen diagnóstico de certeza. Y el diagnóstico de certeza, o el diagnóstico de probabilidad dentro de un margen de probabilidad, depende de lo bien que trabajemos los tres y de lo bien que nos coordinemos los tres, y nos puede llevar un proceso de evaluación de los síntomas, de los indicadores de sospecha, que no es el primer día que a mí me lo traen, y yo el primer día que a mí me traen a una niña con una herida o con un trastorno de conducta o con lo que sea, no puedo saber si es cierto que se debe a un abuso, aunque puedo sospecharlo, y no puedo saber si es leve, moderado o grave, porque tengo que estudiarlo. O sea que a la hora de notificarlo necesitamos un tiempo de estudio, un tiempo de proceso de estudio. Hoy por hoy el sistema sanitario, porque como es médico, social, psicológico, hoy por hoy el sistema sanitario no cuenta con dispositivos dentro de la red que asuman el estudio y el tratamiento psicológico. Dentro de la red asistencial pública no lo tiene. No lo tiene el sistema sanitario. Está externalizado a organizaciones que lo están haciendo estupendamente. Pero al no tenerlo nosotros incluidos dentro del sistema sanitario público, pues hay dificultades de mecanismo, porque los mecanismos son diferentes, hay menos accesibilidad y los tiempos de derivación son diferentes, se prolongan. Es una dificultad que tenemos seguro. Por otra parte, procuramos de ser en la situación actual lo más precoces posible. Pero con todo lo bien que funcionamos y con todo lo bien que lo estamos haciendo, en nuestro estudio el 27,7% tardó más de 30 días en ser derivado a estudio psicológico. Bueno, a lo mejor se puede mejorar un poquito, pero es que, ya me voy, pero es que el 19% tardó más de 90 días. Vale. Todos estos datos los tengo en la web, no voy a entrar en el diagnóstico, en las probabilidades de diagnóstico de certeza, sino simplemente que nosotros el diagnóstico médico y el diagnóstico psicológico lo hacemos dentro de un margen de probabilidad. Alta probabilidad de abuso. Nosotros tenemos un 12% desde el examen médico, de un 12% de certeza de que ha habido abuso, con certeza, desde el punto de vista médico, y hay probabilidades de alta probabilidad, probabilidad incrementada, probable o poco probable, dentro del análisis del estudio de la valoración psicológica y de la valoración médica. Vale. Si nosotros vamos con este diagnóstico de probable o de alta probable o compatible con abuso sexual a un juzgado que se mueve con una lógica absolutamente diferente de pruebas contundentes, necesito pruebas concluyentes para acusar a una persona, nosotros con eso vamos a tirar muy poquito del tema. Quiere decir, estamos utilizando un sistema de medidas que no es válido, porque nosotros, si yo tengo una niña que tiene una conducta sexualizada y que además se lo ha contado, pero después se ha retractado, perdón, gracias, se ha retractado, pues probablemente el caso se archive. Y nosotros le vamos a dar como una alta probabilidad de abuso sexual. Y el caso se archiva con las consecuencias que tiene eso. Porque probablemente no se le dé la protección ni el tratamiento que necesita, porque estamos poniendo el caso excesivamente, desde mi punto de vista, en el platillo de la justicia. Y esto tiene que ser integrado entre todos. Y es médico, psicológico, social, justicia y educativo y de todo, entre todos. No todo el peso lo tiene ni del diagnóstico, ni del tratamiento, ni de las medidas, lo puede tener un proceso judicial. Sobre todo cuando hay niños que no hablan o que lo hablan y después un 20 y tanto, 23% se retractan. No puede ser que además todo lo fundamentemos en la capacidad de verbalización y de relatar lo que tenga la niña. No puede ser porque se retractan y porque no hablan y porque no saben y porque después pasa eso 3 años más tarde de cuando le pasó, lo cual puede suponer 50 o 60% de su vida. Retos de apuestas de futuro. Bueno, retos de futuro y apuestas de futuro. Primero, yo creo que procede, esto no es un tema de la Consejería de Igualdad, ni de la Consejería de Salud, ni de la Consejería de Educación, ni de la Consejería de Justicia, ni de la Consejería ninguna. Este es un tema que necesita una superestructura que coordine a todas y que integre a todas las consejerías y a todas las profesiones.
No es de igualdad, ni es de salud, ni es de justicia. Es de un estamento que los coordine a todos. Tiene que haber una oficina y un estamento que los coordine a todos por encima, en los distintos niveles. Segundo, creación de unidades asistenciales como para la valoración de todo esto centralizado en algún sitio. Puede ser un hospital o no, pero tiene que haber unidades de referencia donde lo hagamos todos integrados y bien, como está previsto en el protocolo de procedimiento para la coordinación de menores víctimas de malos tratos en Andalucía, firmado en 2002. Todavía no se ha hecho. Tercero, puesta en marcha de protocolos de actuación en cada centro sanitario. Cada centro sanitario tiene que haber la persona responsable y los profesionales de referencia en cada guardia y el circuito en cada guardia. Cuarto, integración generalizada del territorio de los dispositivos de salud mental infanto-juvenil. La SUSMI se tiene que implicar en esto. Es un tema de salud mental. Vale. Quinto, coordinación de las unidades clínicas con las con las clínicas de medicina forense y de psicología forense. Tenemos que estar coordinados. Sexto, revisión de los procedimientos, de los métodos de notificación de casos de sospecha y adaptación del sistema al sistema sanitario. Si queréis que lo hagamos los sanitarios, hombre, contad con los sanitarios. Por favor, es básico. Y séptimo, coordinación local para la atención individualizada de casos. Esta mesa, en cada barrio o en cada centro, en cada distrito, para revisar los casos que estamos tratando y que estamos discutiendo. Vale, muchas gracias.